La noche en que su voz más ardiente debía coronarla como la reina indiscutible del cante hondo, ocurrió lo impensable. En un teatro abarrotado bajo un silencio cargado de expectación, la paquera de Jerez alzó el pecho para lanzar su quejío más desgarrador. Pero algo que nadie podía ver estaba a punto de quebrar la leyenda. Un acuerdo roto entre bastidores, una presión política silenciosa y un secreto familiar que llevaba años persiguiéndola convergieron en aquel instante como una sombra que exigía su pago. En segundos, aquella mujer que incendiaba los escenarios con un solo aliento sintió como el mundo se le estrechaba. Algunos testigos juraron haberla visto tambalearse. Otros dijeron que fue una traición. Lo único cierto es que esa noche marcó el principio del derrumbe más inesperado del flamenco español. Porque un artista que transformó el cante hondo con una fuerza casi sobrenatural terminó enfrentándose a vetos, silencios y rumores que buscaban borrarla del mapa. ¿Qué poder oculto molestó tanto a su voz que incluso los más influyentes preferían que no sonara? Hay un episodio enterrado en la memoria de España que muy pocos se atreven a mencionar. Un pacto que nunca llegó a cumplirse, una advertencia que ella ignoró, una verdad incómoda que la acompañaría hasta su último cante. Hoy, después de décadas de versiones incompletas, interpretaciones sesgadas y silencios que pesan como lápidas, conocerás la verdad completa. La historia de cómo la paquera de Jerez ascendió como un trueno y cayó como un secreto que nadie quiso pronunciar. En el corazón de Jerez de la Frontera, donde el aire parece cargado de vino tierra caliente y un compás que late incluso cuando todo está en silencio, nació Francisca Méndez Garrido. Nadie en aquel barrio humilde podía sospechar que esa niña de ojos oscuros y andar decidido terminaría convirtiéndose en una de las voces más poderosas y temidas del flamenco. Sin embargo, su historia no comenzó bajo luces de escenario, sino entre calles polvorientas y casas donde las paredes escuchaban más penas que alegrías. La familia Méndez vivía con lo justo. Su hogar estaba marcado por la lucha diaria por el trabajo duro de los mayores y por la fragilidad que acompaña a quienes dependen de un salario que nunca alcanza para todo. Aquella precariedad no sofocó su espíritu, sino que lo templó como si fuera acero. Desde pequeña, Francisca absorbía cada sonido del barrio. El eco lejano de una guitarra que se escapaba de una taberna, las voces roncas de las mujeres que cantaban a la madrugada para espantar el cansancio y la tensión de una vida dura. Ella escuchaba y repetía en silencio, casi como un juego secreto. Nadie sabía que ese juego pronto sería su destino. Su infancia transcurrió durante los últimos años del franquismo, un periodo lleno de contrastes. Había miedo, censura y un orden rígido que parecía vigilar cada paso, pero también existía una España profunda que sobrevivía gracias a tradiciones transmitidas de generación en generación. El flamenco era una de esas tradiciones. En Jerez no era solo música, era una forma de respirar y de resistir. Para Francisca fue también una forma de entender el mundo, porque solo en el cante encontraba palabras que describían lo que en su casa casi nunca se decía en voz alta. Su madre, mujer de carácter fuerte, fue su primera maestra involuntaria. Cantaba mientras cocinaba, mientras lavaba ropa y mientras intentaba ordenar el caos inevitable que trae una familia numerosa. Aquellas melodías desgarradas se incrustaron en la memoria de la niña como un llamado interior. Su padre, trabajador, incansable, aportaba estabilidad, pero temía que una vida dedicada al arte pudiera convertirse en una condena más que en una oportunidad. Por eso intentó que su hija siguiera un camino seguro. Sin embargo, el destino de Francisca ya estaba escrito en cada rincón del barrio. Hubo un episodio en particular que marcó su niñez. Una tarde de verano, mientras el sol caía sobre los tejados blancos de Jerez, la pequeña Francisca escuchó un grupo de cantaores reunidos en una fiesta familiar. No fue invitada, pero se coló entre la gente y se quedó inmóvil mientras una seguirilla estremecía el ambiente. Aquella interpretación la atravesó de tal manera que sintió una mezcla de miedo y fascinación.
Esa fue la primera vez que entendió que el flamenco no era solo sonido sino fuego. Cuando regresó a casa, intentó imitar lo que había oído. Y aunque su voz aún era la de una niña, ya tenía un filo que llamaba la atención. Algunos vecinos comenzaron a notarlo. La miraban con sorpresa y decían que había algo diferente en ella. Un día, en una reunión improvisada, le pidieron que cantara. Francisca cerró los ojos, respiró hondo y dejó salir un quejío que hizo que los adultos se miraran entre sí. Aquel sonido no pertenecía a una niña. Era un lamento antiguo, casi primitivo, que parecía brotar de generaciones enteras. La noticia corrió rápido. En barrios como el suyo, donde todos se conocen, la aparición de un talento así era un acontecimiento. Sin embargo, con la atención también llegaron los murmullos. Algunos decían que una niña no debía cantar con tanta rabia. Otros hablaban de una sensibilidad demasiado intensa para su edad. Lo cierto es que su voz no dejaba a nadie indiferente. Mientras tanto, España entraba lentamente en la transición. Las calles empezaban a llenarse de nuevas ideas de una libertad que se intuía, pero aún no terminaba de consolidarse. En ese contexto cambiante, el flamenco se convirtió en un puente entre lo viejo y lo nuevo. A través de él se expresaban dolores, heridas, ilusiones y temores. Y Francisca, aún adolescente, ya era parte de ese torrente emocional. Su familia, aunque preocupada, comprendió que su pasión era incontrolable. La acompañaron a sus primeras actuaciones en reuniones pequeñas, donde el público se quedaba mudo ante aquella voz que rompía la noche. Otro detalle inesperado marcó su carácter. Una tía cercana, mujer rebelde y de fuerte personalidad, le confesó una vez que la vida no perdona a quienes tienen un don, que la envidia y la presión aparecen justo en el momento más inesperado. Francisca escuchó esas palabras sin comprenderlas del todo, pero años después las recordaría cada vez que un silencio incómodo se apoderaba de su entorno. Aquel consejo se convirtió en una advertencia silenciosa que la acompañaría siempre. Su crecimiento artístico continuó, y con él su forma de ver el mundo. Dejó de ser la niña que cantaba para entretener a los vecinos y se convirtió en una joven que sabía que su voz tenía un peso, una responsabilidad y una fuerza que podía abrir puertas o cerrarlas para siempre. En ese barrio, Jerezano aprendió que el flamenco no era solo técnica, sino verdad. Una verdad que dolía, que quemaba y que hablaba por quienes nunca habían tenido oportunidad de hacerlo. Francisca entendió que su destino no era escapar de esa verdad, sino encarnarla, y lo hizo con una intensidad que pronto la llevaría mucho más lejos de lo que cualquiera había imaginado. La juventud de Francisca Méndez Garrido coincidió con un momento crucial para el flamenco. España estaba cambiando, y la música popular buscaba nuevas voces capaces de representar la fuerza de un país que intentaba reconstruirse desde sus sombras. En ese escenario de transformación, la joven jerezana empezó a abrirse paso con una determinación feroz. No tenía estudios musicales formales, pero poseía algo que no se enseñaba en ninguna escuela. Su voz cruda y profunda contenía una intensidad que podía atravesar cualquier sala. La primera vez que cantó ante un público más amplio en Jerez, muchos quedaron desconcertados. No se trataba de una artista prometedora, sino de un fenómeno que desafiaba toda lógica. Ese impacto inicial le abrió las puertas a actuaciones fuera de su barrio. Un tabernero conocido la recomendó para una noche especial en un tablao de gran tradición. Aquel lugar reunía a expertos aficionados exigentes y empresarios atentos a cualquier talento nuevo. Francisca llegó con la misma ropa sencilla que usaba todos los días y con la misma humildad con la que había aprendido a vivir. Sin embargo, cuando pisó el escenario, algo cambió. Se transformó. Su presencia se volvió imponente y su mirada transmitió una concentración absoluta. Con la primera nota, la sala entera pareció contener el aliento. Algunos asistentes dijeron después que sintieron como si una tormenta los rodeara. La potencia de su cante hacía vibrar incluso a aquellos que creían haberlo escuchado todo. Ese debut
marcó un antes y un después. Su nombre empezó a circular entre críticos y aficionados, a veces con admiración y a veces con sorpresa. España estaba llena de cantaores con técnica impecable, pero muy pocos poseían la autenticidad abrasadora de Francisca. Aquella voz, que había nacido en un barrio humilde de Jerez, estaba destinada a llenar teatros y a desafiar los límites del género. A partir de entonces, comenzaron a llegar invitaciones de festivales. Primero pequeños, luego más grandes, hasta que su presencia se convirtió en un reclamo imprescindible para cualquier evento que buscara prestigio. La consolidación de su fama coincidió con la apertura cultural de la transición. El público buscaba emociones intensas y artistas capaces de mostrar una identidad profunda. La Paquera, como empezaron a llamarla, ofrecía precisamente eso. No se limitaba a cantar. Interpretaba cada verso como si su vida dependiera de él. Cuando entonaba una soleá, parecía desgarrarse ante el público. Cuando interpretaba una bulería, transformaba el escenario en un torbellino de energía. Su dominio del compás y su capacidad para improvisar la convirtieron en una artista irrepetible. Uno de los momentos que consolidó su leyenda ocurrió durante un festival en Andalucía, donde compartió escenario con figuras respetadas. Algunos miembros del público, acostumbrados a ver a artistas consagrados, no sabían quién era aquella mujer de paso firme y mirada intensa. Sin embargo, cuando comenzó a cantar, el silencio fue total. Al terminar la actuación, la ovación fue tan prolongada que los organizadores tuvieron que retrasar el siguiente número. Ese día, muchos críticos decidieron que estaban ante una nueva fuerza del flamenco. Una fuerza que venía para quedarse. La fama trajo consigo nuevas oportunidades. Sus actuaciones en Madrid la posicionaron en el centro cultural del país. La capital se enamoró de su intensidad, de su estilo directo y de su capacidad para romper cualquier barrera emocional. Los productores más influyentes comenzaron a buscarla, convencidos de que su voz podía atraer a públicos diversos. Las primeras grabaciones aparecieron en esta época y mostraban una artista en plena ebullición. Las ventas fueron sorprendentes, especialmente para un género que, aunque respetado, no siempre lograba un impacto masivo. La Paquera demostraba que el flamenco podía ser un lenguaje universal. Los escenarios también le enseñaron otra cara de la fama. Con el éxito, llegaron las exigencias, los compromisos constantes y las tensiones internas propias de un entorno que no siempre es amable con quienes ascienden demasiado rápido. Sin embargo, ella se mantuvo fiel a su esencia. Nunca buscó convertirse en una figura perfecta. Prefirió ser auténtica, visceral, impredecible. Ese carácter la distinguió de otras artistas que optaban por un estilo más suave. La Paquera era fuego, era riesgo. Era la encarnación de un arte que no admite medias tintas. Uno de los momentos más emblemáticos de esta etapa fue su participación en una gira que recorrió varias ciudades importantes de España. En cada una de ellas, el público reaccionaba con la misma mezcla de sorpresa y admiración. La intensidad de su cante parecía aumentar con cada actuación. Durante esas giras descubrió también el precio emocional de la fama. La vida en carretera puede desgastar incluso a los más fuertes. Sin embargo, cada vez que subía al escenario, todo ese cansancio desaparecía. Allí encontraba un refugio donde su voz se convertía en un arma y en una confesión. Su popularidad alcanzó tal nivel que algunos comenzaron a verla como la sucesora natural de las grandes figuras del flamenco. Era un elogio inmenso, pero también una carga. Aquellos comentarios generaron expectativas difíciles de manejar. A pesar de ello, la Paquera seguía adelante, convencida de que su único deber era cantar con verdad. No buscaba el reconocimiento por sí mismo. Buscaba transmitir emociones que solo ella podía expresar. A medida que su fama crecía, también crecían las historias que la rodeaban. Algunos hablaban de su carácter fuerte. Otros comentaban que su voz era tan poderosa que causaba incomodidad entre ciertos sectores del mundo cultural. A ella no le preocupaban esos comentarios.
Sabía que cualquier artista que desafía lo establecido despierta tanto admiración como recelo. Lo que no sabía aún era que esa misma intensidad que la llevó a la cima sería también la chispa que activaría una serie de conflictos que marcarían su vida para siempre. El ascenso de la Paquera parecía imparable. Cada actuación era un triunfo. Cada grabación ampliaba su legado. Sin embargo, mientras la luz de la fama se hacía más brillante, una sombra comenzaba a formarse lentamente detrás de ella. Una sombra hecha de tensiones internas, rivalidades ocultas y decisiones que alterarían el curso de su carrera. Lo que parecía gloria eterna, pronto se convertiría en su mayor pesadilla. El punto de quiebre en la carrera de la Paquera de Jerez no ocurrió de manera repentina. Fue el resultado de tensiones acumuladas, de decisiones complejas y de un entorno artístico donde el poder y las rivalidades actuaban en silencio. La intensidad de su voz, admirada por miles, comenzaba también a generar incomodidad. Algunos productores y figuras influyentes veían en ella una fuerza difícil de controlar. Otros temían que aquella sinceridad brutal del cante tan característica de Francisca chocara con una industria que buscaba fórmulas más suaves y rentables. Lo que nadie imaginaba era que esa tensión terminaría convirtiéndose en el detonante de un escándalo que cambiaría para siempre su relación con el mundo del flamenco. El episodio que marcó el inicio de su crisis ocurrió durante una presentación en un importante festival nacional. La Paquera había sido anunciada como una de las estrellas de la noche. El público aguardaba con expectación, consciente de que aquella artista era capaz de transformar cualquier escenario en un territorio emocional sin límites. Sin embargo, detrás de bastidores se respiraba un ambiente pesado. Existían desacuerdos entre su equipo y la organización. Algunos decían que se trataba de un conflicto contractual. Otros insinuaban que ciertas figuras del entorno artístico querían reducir su presencia en eventos prestigiosos. Lo cierto es que minutos antes de su actuación surgió un problema grave. Fuentes cercanas hablaron de un veto inesperado, una decisión tomada por personas con más poder del que parecía. Cuando salió al escenario, algo se había quebrado. Aunque su voz mantenía la potencia característica, su mirada reflejaba tensión. Ella sabía que algo estaba ocurriendo a sus espaldas. A mitad de su interpretación, un fallo técnico interrumpió el sonido. Muchos pensaron en una avería, otros lo vieron como un sabotaje. La artista, visiblemente afectada, intentó continuar, pero el ambiente se volvió confuso. El público, desconcertado, comenzó a murmurar. Algunos pidieron explicaciones. La noche, que debía consolidar su posición, terminó convertida en un episodio caótico. La prensa del día siguiente evitó entrar en detalles. Solo mencionaron un incidente técnico. Sin embargo, quienes estuvieron allí sabían que había algo más. Ese incidente fue interpretado por la Paquera como una advertencia. Ella, acostumbrada a enfrentarse al dolor desde pequeña, comprendió que debía prepararse para una lucha invisible. Lo que no sabía era que ese episodio sería solo el primero de una serie de obstáculos que pondrían su carrera en peligro. En las semanas siguientes comenzaron a circular rumores de que su carácter fuerte la hacía difícil de manejar. Algunas figuras de la industria defendían esa versión. Otros la cuestionaban. Lo único seguro es que su nombre empezó a desaparecer de ciertos programas donde antes era invitada habitual. No había explicaciones oficiales, pero sí silencios que pesaban demasiado. La crisis se intensificó con la aparición de un segundo conflicto. Durante una grabación para un programa televisivo, surgieron discrepancias con la dirección. La Paquera quería interpretar un cante profundo. La producción insistía en una versión más ligera. Ese choque artístico reflejaba dos visiones opuestas del flamenco. La de ella, arraigada en la verdad y en la fuerza ancestral, y la de una televisión que buscaba captar audiencias amplias sin incomodar. La discusión se volvió tensa y al final la emisión fue cancelada. Esta nueva situación alimentó aún más los rumores.
Algunos sectores comenzaron a señalarla como una figura problemática. Nadie hablaba de su talento. Nadie mencionaba la intensidad que la había llevado a la cima. La narrativa se centraba en su supuesta dificultad para adaptarse. A esto se sumó un tercer golpe. Un empresario con el que había trabajado en varias ocasiones declaró públicamente que la artista había incumplido acuerdos. Aquella acusación difundida sin contexto dañó seriamente su reputación. La paquera negó esas afirmaciones. Alegó que habían manipulado la situación para perjudicarla. Pero el daño ya estaba hecho. La industria, siempre pendiente de mantener una imagen estable, comenzó a darle la espalda. Sus actuaciones fueron reduciéndose, algunas canceladas sin explicación, otras postergadas indefinidamente. ¿Quién estaba detrás de estos silencios? ¿Por qué una artista que había llevado el flamenco a niveles de intensidad insólitos comenzó a ser tratada como una figura incómoda? Las respuestas nunca fueron claras. Algunos apuntaron a rivalidades internas, otros a diferencias artísticas irreconciliables. También se decía que su voz y su presencia intimidaban a ciertos sectores que preferían un flamenco más comercial y menos visceral. Lo cierto es que cada uno de estos factores construyó una red de tensiones que terminó atrapándola. El golpe final que consolidó su crisis fue emocional. La paquera, cansada de los rumores y de los vetos silenciosos, empezó a sentir el peso de la exposición pública. Su voz, aquella fuerza que había conquistado teatros enteros, comenzó a reflejar un cansancio profundo. En una de sus actuaciones más difíciles, la artista se mostró vulnerable. Su cuerpo no respondía con la misma energía. Muchos espectadores lo interpretaron como un signo de agotamiento, otros como una señal de que su carrera estaba entrando en una etapa oscura. A pesar de ello, ella siguió adelante. No sabía vivir sin cantar. Pero cada paso que daba se encontraba con muros invisibles que limitaban su avance. La crisis alcanzó su punto más doloroso cuando una serie de medios publicaron artículos cuestionando su estabilidad personal. No había pruebas sólidas, solo insinuaciones. Pero en un país donde la opinión pública tenía un peso determinante, esas publicaciones afectaron profundamente su imagen. La artista, que siempre había defendido la verdad en su cante, se veía ahora enfrentada a una campaña que distorsionaba su esencia. La paquera sintió que su voz, la misma que había levantado auditorios enteros, estaba siendo silenciada de manera lenta y calculada. ¿Podría alguien sobrevivir a semejante golpe? ¿Podría una mujer que lo había dado todo en el escenario resistir la fuerza destructiva de una industria que parecía querer empujarla al olvido? Las respuestas, como tantas veces en su vida, dependerían únicamente de su capacidad para levantarse. Pero esta vez no bastaba con cantar. Esta vez debía enfrentarse a un entramado de intereses y silencios que buscaban apagar su luz. Lo que vino después marcaría su caída, su lucha, y una reinvención que nadie vio venir. La caída de la paquera de Jerez no fue un desplome inmediato, fue un descenso lento, doloroso y lleno de contradicciones. Después de los vetos silenciosos, los rumores y los conflictos que habían minado su reputación, la artista comenzó a sentir que el mundo que alguna vez la aclamó estaba ahora girando sin ella. Su nombre seguía siendo reconocido, pero ya no era una presencia indispensable en los grandes festivales. Las invitaciones disminuyeron, y muchas de las que llegaban no reflejaban la importancia que un día tuvo. Esa sensación de pérdida la golpeaba más fuerte que cualquier crítica. El escenario que había sido su refugio durante tantos años se estaba alejando poco a poco. A medida que disminuían las oportunidades, aumentaba el peso emocional. La paquera era una mujer acostumbrada a luchar. Desde niña había enfrentado carencias, dificultades y prejuicios. Pero esta vez el combate era distinto. No había un enemigo visible, no había una persona concreta a la que pudiera reclamar. El problema era un sistema que había decidido cerrarle las puertas sin explicaciones. Ese silencio era más cruel que cualquier ataque directo. La artista comenzó a preguntarse si su intensidad, esa fuerza que la había hecho única,
era ahora su mayor condena. Ante esa incertidumbre, decidió retirarse temporalmente. No fue una retirada oficial, fue un repliegue íntimo. Necesitaba respirar. Necesitaba reencontrarse con la niña que un día escuchó el flamenco por primera vez en las calles de Jerez. Durante ese periodo se alejó de las grandes ciudades y regresó a su entorno más cercano. Allí encontró un alivio inesperado. Las voces del barrio, las reuniones familiares, los cantes improvisados y los compases que surgían sin esfuerzo le recordaron por qué había comenzado a cantar. Era una forma de resistir y de existir. No era fama, era identidad. Sin embargo, el silencio artístico también trajo consigo un peligro. Por primera vez sintió que podía perder la conexión con su don. La ausencia de escenarios la hacía dudar de sí misma. Su voz seguía siendo poderosa, pero la confianza comenzó a resquebrajarse. La soledad que en otros tiempos le había permitido concentrarse se convirtió en un espacio lleno de preguntas. Algunas noches se preguntaba si su carrera había terminado para siempre. Otras veces se consolaba pensando que lo peor ya había pasado. Vivía en un vaivén emocional constante. El verdadero punto de inflexión llegó cuando fue invitada a una pequeña reunión flamenca organizada por amigos cercanos. No era un evento profesional, solo una noche de cante y convivencia. Al principio dudó en asistir. Sentía miedo de enfrentar un público, incluso uno reducido. Pero finalmente aceptó, quizá buscando una señal que le indicara qué camino debía seguir. Aquella noche ocurrió algo revelador. Cuando tomó asiento y escuchó a otros cantaores, sintió que algo dentro de ella despertaba. No era ambición, era un impulso vital. Cuando llegó su turno, cerró los ojos y dejó que su voz fluyera. El cante salió con una profundidad distinta. No era la fuerza de siempre, era una herida abierta. Y quienes la escucharon quedaron sobrecogidos. Ese momento marcó el inicio de su reinvención. Comprendió que su voz había cambiado, pero no para mal. Había adquirido una madurez inesperada, un peso emocional que la hacía aún más auténtica. Ya no cantaba para impresionar, cantaba para sanar. Esa transformación fue la clave de su retorno. Comenzó a aceptar actuaciones pequeñas alejadas del brillo de los festivales, pero cargadas de una intimidad que la conectaba profundamente con el público. Su estilo se volvió más introspectivo, más desgarrado y más humano. Con el tiempo, estas actuaciones íntimas comenzaron a generar interés. Algunas personas comentaban que la Paquera estaba viviendo una segunda etapa artística. Una etapa más cruda, pero también más verdadera. No se trataba de un renacimiento espectacular, sino de un resurgir silencioso. La artista aprendió a valorar espacios que antes no habría considerado. Cada actuación era una oportunidad de reafirmar su identidad. No buscaba volver a la cima, buscaba volver a ser ella misma. A pesar de este renacer emocional, las dificultades económicas se hicieron presentes. La ausencia prolongada de grandes escenarios había reducido sus ingresos. La Paquera tuvo que enfrentar la realidad de una vida más austera. Sin embargo, esa austeridad también le recordó el origen humilde que siempre había llevado consigo. Comprendió que su valor no residía en contratos, premios o titulares. Su verdadero tesoro era su voz y la capacidad de transmitir emociones que pocos artistas podían igualar. La reinvención no estuvo exenta de dolor. Hubo noches en las que el cansancio la vencía, otras en las que el público no respondía como ella esperaba, pero cada obstáculo la fortalecía. Su historia se parecía ahora a las letras del cante hondo que tanto amaba, un relato de lucha, caída y resistencia. Ese paralelismo le dio una fuerza renovada. La Paquera entendió que estaba viviendo la fase más difícil de su vida artística, pero también la más rica en aprendizaje. Con el tiempo, algunos críticos comenzaron a reconocer esta nueva etapa. Decían que su madurez artística había alcanzado un nivel de profundidad insólito, que su voz, aunque menos impetuosa,
transmitía un dolor auténtico que conmovía incluso a los más escépticos. La paquera, lejos de buscar reconocimiento, aceptó estos comentarios con serenidad. Su objetivo no era recuperar la fama pasada, era mantenerse fiel a sí misma. A medida que avanzaba en esta fase de reinvención, también comenzó a reconectar con antiguos colegas y aficionados que siempre habían valorado su autenticidad. Estas conexiones la ayudaron a recuperar parte del espacio perdido. No se trataba de volver a los grandes teatros, sino de construir un camino nuevo. Un camino donde el flamenco no fuera una competencia, sino una expresión íntima y compartida. Su lucha final no fue artística, sino personal. La salud empezó a deteriorarse con el paso del tiempo. Los años de esfuerzo de escenarios exigentes y de tensiones acumuladas dejaron huellas profundas. Aún así, cada vez que tenía fuerzas para cantar, lo hacía con una entrega absoluta. Su voz se convirtió en testimonio de una vida marcada por la grandeza y el sacrificio. Un recordatorio de que el flamenco no es solo música, sino una forma de vida que exige el alma entera. La reinvención de la paquera no fue un retorno triunfal. Fue un acto de resistencia, una afirmación de dignidad, un recordatorio de que incluso cuando la industria decide apartar a una artista su esencia, puede sobrevivir si su cante tiene verdad. Y en el caso de la paquera, esa verdad era inquebrantable. Su caída no la destruyó, la transformó. Y esa transformación sería clave para el legado que dejaría tras de sí. El legado de la paquera de Jerez no puede medirse únicamente por los escenarios que conquistó ni por los premios que recibió. Su huella va mucho más allá del reconocimiento oficial. Está inscrita en la memoria emocional de España y en la historia profunda del flamenco. Su voz intensa hasta lo imposible se convirtió en un símbolo de autenticidad, en un género donde la verdad es la línea que separa a los grandes de los olvidables. Incluso en los años más difíciles, su cante nunca perdió ese filo que la distinguía. Ese canto herido, visceral y sincero es hoy una referencia obligada para quienes buscan entender la esencia del arte hondo. El impacto de la paquera se siente especialmente en Jerez, su tierra natal. Allí su nombre se pronuncia con respeto casi sagrado. Los jóvenes cantaores la estudian no solo para imitarla, sino para entender cómo un artista puede sostener un estilo propio sin ceder a las modas del momento. Su técnica, lejos de la perfección pulida que algunos buscan, destacaba por su capacidad de transmitir emociones que parecían romper el aire. Esa capacidad es hoy parte fundamental del aprendizaje de muchos artistas que consideran que el flamenco no se puede enseñar solo con notas y compases. Necesita verdad. Y nadie llevó esa verdad tan lejos como la paquera. Su influencia también alcanzó a figuras consagradas que la admiraban desde el comienzo de su carrera. Algunos reconocieron públicamente que la potencia de su voz había marcado un antes y un después en la interpretación de ciertos palos. Otros confesaron que después de escucharla comenzaron a explorar formas más profundas de expresión. A través de su ejemplo, recordaron que el flamenco no es espectáculo. Es memoria, dolor, resistencia y celebración. Es un lenguaje que exige la entrega total del artista, y esa entrega fue la esencia de la paquera. Los programas especializados en música tradicional continúan dedicándole espacios a entrevistas antiguas y grabaciones que se han convertido en documentos históricos. En ellos se puede ver su mirada intensa, su presencia imponente y la manera en que transformaba cualquier sala en un templo emocional. Esas imágenes permiten comprender por qué su figura sigue siendo tan relevante. No se trataba de un personaje construido para agradar. Era una mujer que vivía el flamenco desde la raíz. Su autenticidad ha resistido el paso del tiempo y se ha convertido en una guía para quienes buscan profundidad en un mundo que a menudo favorece lo superficial. El público que la vio en vivo conserva recuerdos que parecen pertenecer a otra época. En sus testimonios hablan de una artista capaz de provocar silencio absoluto en un teatro lleno. De una mujer cuya voz hacía vibrar incluso a quienes no eran aficionados al flamenco.
de una energía que parecía surgir de un lugar tan antiguo que resultaba imposible de imitar. Estas memorias colectivas son prueba de que su cante no fue solo un logro artístico, sino una experiencia transformadora. Su legado emocional se amplificó aún más después de su etapa de reinvención. Muchos vieron en esa segunda fase una lección de dignidad. A pesar de los vetos y de los silencios impuestos, nunca dejó de cantar con verdad. Su resistencia se convirtió en un ejemplo para artistas que, enfrentados a las presiones de la industria, necesitan recordar que la autenticidad siempre tiene un precio, pero también un valor incalculable. La Paquera demostró que un artista puede caer, pero si se mantiene fiel a su esencia, su legado permanece intacto. En Jerez, varias peñas y espacios culturales continúan celebrando su nombre, no como una figura del pasado, sino como una presencia viva. En esos encuentros, cuando alguien interpreta un palo que ella solía dominar la atmósfera, cambia. Surge una emoción particular, un respeto silencioso que recuerda la intensidad con la que vivió cada compás. Para muchos, la Paquera no desapareció. Se transformó en un eco perpetuo que sigue guiando el camino del cante. Su aportación también ha sido analizada en estudios y documentales que exploran la evolución del flamenco durante el siglo XX. Los expertos coinciden en que su estilo creó una línea propia dentro del cante jondo, una línea marcada por la contundencia, la verdad y la capacidad de expresar la complejidad humana sin adornos innecesarios. Sus grabaciones, especialmente las de su primera etapa, se consideran hoy patrimonio esencial para quienes investigan la tradición flamenca. La memoria de la Paquera va más allá de lo artístico. Representa la historia de una mujer que luchó contra barreras sociales, prejuicios culturales y presiones de una industria que no siempre estuvo preparada para su fuerza. Su vida es un recordatorio de que el talento puede abrir caminos pero también despertar resistencias. Su batalla personal, marcada por silencios y vetos, es parte de esa memoria colectiva que España conserva como una verdad que no se puede borrar. La admiración hacia su figura creció con el tiempo, porque su voz no pertenecía solo a un escenario. Pertenecía al alma de un pueblo que encontró en su canto un reflejo de sus propias luchas. Hoy, cuando se escucha una de sus grabaciones, se percibe algo más que una interpretación. Se escucha la historia de una mujer que convirtió su voz en un arma y en un refugio. Una mujer que cantó desde lo más profundo de su ser y que dejó un legado imposible de reemplazar. Su memoria sigue viva porque el flamenco verdadero nunca muere. Solo cambia de forma. Y en ese cambio se encuentra la presencia eterna de la Paquera de Jerez. La vida de la Paquera de Jerez fue un viaje marcado por el fuego. Su voz abrió caminos, derribó muros y se enfrentó a silencios que habrían destruido a cualquiera. Pero ella siguió cantando incluso cuando el mundo parecía empeñado en apagarla. Su historia no es la de una artista que buscó la gloria, sino la de una mujer que convirtió cada herida en un compás, cada golpe en un cante, cada silencio en una verdad que todavía hoy estremece a quien la escucha. Cuando se recuerda su figura, no se piensa en los obstáculos ni en los vetos que intentaron detenerla. Se piensa en su presencia irrepetible, en su mirada firme, en ese momento en que se quedaba en silencio antes de lanzar un quejío que hacía temblar la sala, en la manera en que su voz podía contener toda la historia de un pueblo, en la fuerza que mantuvo incluso cuando la fama se desvanecía. La Paquera no necesitó artificios para ser eterna. Le bastó con ser ella misma. Su legado vive en cada joven que busca cantar con verdad, en cada aficionado que escucha sus grabaciones como si fueran un testamento emocional, y en cada escenario donde su nombre sigue resonando como un recordatorio de lo que significa entregar el alma entera al arte. No fue una estrella fugaz, fue un mito eterno en la memoria de España. Y si quieres descubrir otra historia igual de sorprendente, mira ahora el siguiente video recomendado que encontrarás en el primer comentario.